Ya lo dijo José Luis Ábalos aquí en Onda Cero, en su entrevista con Carlos Alsina cuando todavía aún ni estaba siendo investigado. Con todo lo que hay, dijo, de momento estamos en el chocolate del loro. Con todo lo que gestiona un ministerio de ordinario, decía literalmente, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí sí se mueve muchísimo dinero, decía, nadie, de momento, me ha podido decir nada. Esto lo decía Ábalos al comienzo, cuando ni siquiera estaba imputado, cuando todavía no se había solicitado al Congreso el suplicatorio para ser investigado. Y efectivamente, todo aquello era chocolate del loro. Lo gordo estaba por llegar. Lo gordo estaba en las obras públicas, en las supuestas comisiones de obras públicas, y en ello ha comenzado esta semana el Tribunal Supremo, con unas diligencias que sin duda marcan un giro, un punto de inflexión en las investigaciones. El tan esperado informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se destapaba el jueves 12 de junio a las 11 de la mañana. Demoledor, implacable, contra el actual secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que, horas después, dimitía de todos sus cargos. Datos, cifras, audios, grabaciones, documentos oficiales, nombres de empresas, detalles de conversaciones. Todo fue entregado por la UCO al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien rápidamente ordenó los registros y posteriormente, ante los indicios de la comisión de delitos graves por parte de Santos Cerdán, le emplazaba a declarar como imputado de forma voluntaria el próximo 25 de junio, antes de solicitar un suplicatorio no necesario por su dimisión. El informe, esperado, estallaba, y aún faltan los anexos, y más audios, y la posible implicación de más aforados, aunque de momento queda acreditado que de forma indiciaria se produjo el cobro de mordidas, el cobro de comisiones a cambio de adjudicar determinadas obras a determinadas empresas. Y según las conversaciones de Santos Cerdán, de Coldo, también el amaño, el pucherazo de las primarias donde fue elegido Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. El caso ha comenzado a dar un vuelco y ya no hay marcha atrás. Santos Cerdán, la misma tarde en la que se levantaba el secreto de sumario, dimitía de todos sus cargos y anunciaba que entregaba el acta de diputado. Pero el asunto, la instrucción, acaba de comenzar. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y lo dijo el propio José Luis Ábalos en Onda Cero. Y yo creo que además en ese ámbito, fíjese, me habla de mascarillas, con todo lo que gestiona el Ministerio de Ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del oro. ¿Qué representa eso, las mascarillas, respecto del volumen de contratación del Ministerio de Transportes, que genera una inversión en obra pública de 13.000 millones de euros? Y tanto que chocolate del loro. Esta semana, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuando como policía judicial, daban un vuelco a la investigación. Todo comenzaba cuando le llegó al juez el informe, de acuerdo a unas diligencias de entrada y registro en diferentes inmuebles y lugares al mismo tiempo. Todo ello en el marco de una pieza en ese momento separada, secreta, incoada a raíz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que le entregaba el pasado 5 de junio un extenso informe, 490 páginas, donde, entre otras cuestiones, y es aquí donde está lo más novedoso, se apreciaban indicios de criminalidad contra el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El actual número 3 del Partido Socialista recién dimitido, en el punto de mira de los investigadores, desde que el empresario Víctor de Aldama declaró que era el responsable de gestionar el llamado cupo vasco, en referencia a las adjudicaciones de obra civil. Fuentes de la investigación explicaban que tras analizar el atestado policial donde la UCO propuso esa práctica de diligencias, el magistrado rápidamente, el magistrado de la Sala Segunda, optó por declarar las actuaciones secretas
practicar entradas y registros. Primero, por cierto, recabó el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y el objetivo del Supremo era incautarse del material suficiente que permitiera acreditar las posibles ilegalidades en torno a esas adjudicaciones millonarias de obra pública. De ahí también los registros a constructoras y otras empresas en Valencia, en Granada, en Vizcaya y en Navarra. Con el mandato del instructor Puente, agentes de la UCO irrumpieron a primera hora de la mañana del pasado martes también en el domicilio de Ábalos, en Valencia. Pero además la Guardia Civil se desplazó por otros lugares de la geografía. Se registraron distintas constructoras en distintas provincias españolas, cuyos nombres han aparecido en el material que fue incautado al que fuera asesor de Ábalos, Koldo García. En el auto de entrada y registro de Ábalos, el juez sostiene que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez y hombre fuerte de su gobierno intervino en la adjudicación de obras públicas a concretas empresas a cambio de un precio, de una compensación económica. Dice literalmente el escrito: esta actividad, presuntamente delictiva, se habría llevado a cabo de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes. Pero el estallido, el verdadero estallido informativo y judicial, llegaba cuando se levantaba el secreto del sumario. El jueves 12 de junio estallaba y llegaba a las redacciones de los medios de comunicación el informe completo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, informe 96/2025, bajo el epígrafe presuntas irregularidades en contrato público. Según la UCO, numerosos indicios de la participación y gestión de una persona en concreto, Santos Cerdán, en el cobro de mordidas, el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en Valencia, en Navarra, en La Rioja, en Cataluña, en Granada y en Vizcaya. Santos Cerdán en medio de todos los sobornos. Se habla de cantidades concretas, 1,07 millones de euros, de los que en el momento de las grabaciones que recoge el informe de la UCO se habrían entregado 620.000 euros, los pagos y las cantidades adeudadas. Se gestionaban a través de Santos Cerdán, que figura en las conversaciones grabadas de la siguiente manera. Necesito algo de dinero, decía. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él, le dice Koldo a Cerdán, antes de explicarle que aún falta por ejecutar pagos por 5 obras públicas adjudicadas de antemano. Se trata en concreto de 550.000 euros en presuntas mordidas a cambio de 2 obras de Acciona en Murcia, además de 70.000 euros sin vinculación concreta. Eso en cuanto a las cantidades satisfechas, quedando pendientes de pago a Ábalos y a Koldo de otros 450.000 euros por 3 obras más: una licitación de carreteras en Logroño, un puente en Sevilla y una obra ferroviaria en Barcelona, todas ellas gestionadas por Santos Cerdán. Ábalos y Koldo también hablaban entre ellos del dinero que habían recibido por cada obra y de lo que quedaba pendiente por abonar. Entonces, de esos 4 hay 2 resueltos, decían. Había un pico que eran 20 de los que había, y yo he dicho, para que podamos entrar en gastos, sino para reducir un poco las cosas. Tenemos 210, ¿vale? De acuerdo, quedan otros 210 y queda la bajera. Eso dicen literalmente las grabaciones. Una de las alusiones a Pedro Sánchez, que aparecen en el informe, se produce también en una conversación cuando ya estaba siendo investigado Koldo García, diciembre del año 2023. Yo sé, decía Koldo García, que llegó al presidente del gobierno, porque yo quise que llegara. Yo estoy escondido en una puta esquina, dice. Yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él. Se refiere a Pedro Sánchez, porque él me pidió unas cosas a través de José. Se refiere al exministro José Luis Ábalos. Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema. Es lo que le cuenta Koldo García a Santos Cerdán, según las transcripciones literales de la conversación. Los indicios expuestos por el juez en su auto otorgan veracidad a una confesión que se realizó en un principio
y que realizó meses atrás el empresario nexo corruptor Víctor de Aldama, que llegó a declarar en sede judicial que había tenido conocimiento de al menos 128 contratos públicos a constructoras próximas a Koldo García. Muchas de ellas quedan por aparecer, quedan por investigar, y por un importe total de 54 millones entre el año 2018 y 2021. Junto a su exposición entregó lo que denominó una relación de obra pública preadjudicada, que se licitaría conforme a los presupuestos generales del Estado correspondientes a 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de forma implícita, comienza a apuntar a una posible financiación irregular del Partido Socialista. Y este es el resumen, la fotografía sonora de ese intenso día 12 de junio en el que se destapó el caso Cerdán. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa. ¿Y cree que se puede referir el informe? ¿Cree qué contenido puede tener el informe? ¿Hablo con el presidente? Señoras y señores diputados del Grupo Popular, señores y señoras diputadas del Grupo Popular, no pueden... Esto es absolutamente intolerable. Ya no estaríamos ante una manzana podrida, sino que estaríamos hablando de un caso de corrupción en el seno de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, un caso de corrupción gravísimo. Desde nuestro punto de vista, le haría un daño terrible a nuestra democracia, a la mayoría plurinacional y democrática con la que este Gobierno llegó a la presidencia y, por supuesto, al electorado progresista. Circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios y son evidentemente indicios graves, muy graves, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es tan vergonzante todo esto, que hasta ha utilizado el mismo tono lastimero y la misma supuesta decepción con Santos que Ábalos mostró con Koldo cuando todo estalló. No hay quien se lo crea, y es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad porque la tiene toda. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Por eso quiero anunciarles que además de haber pedido la dimisión del secretario de Organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. De las novedades que se vayan produciendo, de las nuevas investigaciones del juez del Tribunal Supremo, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.